El acta de la sesión 66 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 67 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. La secretaria abogada dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un correo electrónico de la diputada señora María Luisa Cordero, mediante el cual solicita recibir una audiencia personal de la Universidad Bolivariana para que expongan la grave situación que los afecta debido al no pago de sueldos o pagos con cheques sin fondos, cierres de sedes sin previo aviso, alumnos sin poder asistir a clases, sin poder rendir exámenes de grado y poder titularse, entre otras cosas. Correo electrónico de la asesora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, mediante el cual excusa la inasistencia de la presidenta de la comisión por encontrarse en comisión de servicio fuera del país, indica que remitirán un oficio con antecedentes relativos al tema en debate. Llegó el oficio, lo tengo acá, se lo vamos a enviar a los correos una vez que esté transformado a PDF. Y por supuesto será consignado en el informe con la opinión de la comisión. Correo electrónico del señor Juan Esteban Laval, mediante el cual excusa la inasistencia el presidente de la Asociación de Bancos a la sesión de hoy, ya que se encuentra fuera de Chile y el gerente general tiene viaje programado a Estados Unidos. No obstante, solicitan ser invitados a la sesión del día 25 de julio. Nota del Comité Comunista, Federación Regionalista, Verde Social, Acción Humanista Independiente, mediante el cual comunica que la diputada señora Carolina Tello reemplazará en la sesión de hoy a la diputada señora Alejandra Plasencia. Y finalmente, presidente, una excusa del ministro de Hacienda, por el cual señala que lamenta no poder venir hoy día a la comisión debido a compromisos impostergables contraídos con anterioridad. Sin embargo, quiere confirmar desde ya que concurrirá a la sesión acordada para tratar este proyecto el día 25 de julio. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Hay una solicitud de recibir en audiencia al personal de la Universidad Bolivariana. Así que voy a recabar ¿sí? Diputada Schneider. Muchas gracias, presidente. Sí, es que solamente para precisar lo que estaba diciendo, porque yo también recibí una solicitud de las y los estudiantes, en particular de la carrera, o sea, de la Universidad Bolivariana, sede Iquique. Entonces entiendo, usted decía que a los funcionarios, si quizás podríamos extenderles esa invitación a la y los estudiantes, que entiendo eran quienes estaban levantando el reclamo, que a mí me parece de toda importancia que podamos discutirlo, pero solamente hacer ese punto de que a mí al menos me habían solicitado sumar a la y los estudiantes. No sé cuál era la solicitud de la diputada Cordero, pero sí se puede considerar en la misma audiencia, presidente. Gracias, diputada Schneider. ¿Sí? ¿Sí, diputado Bobadilla? Presidente, ¿y el motivo por el cual están pidiendo, sí, lo especifican o no? Exponer la grave situación que los afecta debido a los no pagos de sueldos o pagos con cheques sin fondos, cierres de sedes sin previo aviso y alumnos sin poder asistir a clases, no poder rendir exámenes de grados ni poder titularse. Entonces, acordamos invitar al personal y a la delegación de alumnos y alumnas. ¿Sí? Presidente, sí, solo como sugerencia, la situación yo creo que no es menor, ¿ya? Y esta situación se está dando y se ha venido dando también en otros planteles de educación superior. Yo creo que sería interesante tener en esa oportunidad alguien del Ministerio de Educación, quizás la subsecretaria de Educación Superior o el secretario o el superintendente, pero yo creo que alguien debe estar para que pueda dar respuesta a algunos requerimientos que se pudieran plantear en ese momento. Eso. Gracias, diputado Bobadilla. Bueno, entonces recabo la unanimidad para la citación al personal de la universidad, al estamento de los alumnos y alguna persona que sea representante del ministerio. ¿Sí? Al superintendente respectivo. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, acordado,
Se despacha la citación, secretaria. Presidente, si me permite un minuto, se me da la palabra. Sí. Ayer habíamos acordado recibir a una persona que venía por el quiebre de la mesa la mesa con el Ministerio de Hacienda de los jardines infantiles BTF, y estuvieron esperando toda la sesión y la verdad es que no alcanzamos a recibirlo. Entonces podríamos fijar una fecha para, pues la señora me preguntó por WhatsApp de muy buena manera, no enojar ni mucho menos, cuándo podíamos volver a recibirla. Ayer estuvieron toda la sesión, al final se alargó más de la cuenta con el Colegio El Vergel y no se pudo recibir. Entonces, para que usted después me indique, presidente, cuándo podíamos volver a recibirla. Bueno, no hay problema. Eso nomás. Gracias, secretaria. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sí, diputada Rafael. Gracias, presidente. Presidente, a mí me preocupa estas solicitudes que suelen llegar muchas toda la semana y generar expectativas a las distintas organizaciones que vienen. Entonces, yo creo que lo que señala el diputado, cada vez que tengamos a alguna organización, según el tema, que existan autoridades respectivas para que podamos tomar algunas decisiones y no solamente escucharlos, porque si no se van, no sé, me pareció por ejemplo que ayer en la escuela del Vergel igual hemos estado muchas veces con ellos y no se toma ni una decisión, nada, entonces escucharlos nomás, y creo que no solucionamos mucho. Entonces debería haber autoridades que tengan competencia frente a los temas e invitarlas en el momento de que estén ellos acá. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Rafael. Sí. No, todavía no hemos pasado. ¿Se ofrece de nuevo la palabra sobre la cuenta? Sobre puntos varios. Sí, diputada Serrano. Presidente, en la mañana estuvimos presenciando la acusación constitucional y la comisión que está a cargo de poder revisarla, y dentro de la comisión se pudo recabar un acuerdo, lo cual también me gustaría traerlo dentro de esta comisión en particular, por los dichos de la diputada Cordero hacia un ministro de Estado. Lo trató de pervertido, y creo que eso no amerita hoy día a una responsabilidad que ella tiene como diputada de la República, y sobre todo cuando estamos discutiendo un asunto tan importante como es una acusación constitucional. Entonces lo que me gustaría es poder recabar un acuerdo de una nota también de molestia de la Comisión de Educación para remitirlo a Ética, donde ahí claramente la diputada tendrá que dar cuenta de la situación que ella nuevamente protagonizó. Gracias, diputada Serrano. Recabo la unanimidad para... ¿Sí? Sí, diputado Bobadilla. Presidente, entendiendo lo que plantea la diputada y por cierto también compartiendo quizás la opinión que emite respecto a esta situación, pero yo creo que no es bueno que como comisión sentemos precedentes que en definitiva nos van a complicar en el futuro, porque si nos vamos a tener que estar pronunciando respecto de lo que decimos o lo que dicen ya los diputados o diputadas en cualquier instancia de la Cámara, vamos a estar tomando acuerdo todas las semanas para pronunciarnos respecto de los dichos de nuestros colegas, y creo que no es, presidente, creo que no es bueno que sentemos un precedente de esta naturaleza. Pero si se pide el acuerdo, por cierto que yo no me voy a negar a que lo hagamos excepcionalmente, pero dejando constancia de mi opinión al respecto. Sí. Diputada Schneider, diputada Rafael y también... Si quieres, dale, Dani, yo en realidad he hablado suficiente. Es que yo, por una parte, intentando entender lo que dice el diputado Bobadilla, yo creo que en el centro, y sobre todo poniendo y resguardando una herramienta como la acusación constitucional, creo que a esta Cámara y en particular a esta comisión sí le corresponde hacer una opinión al respecto. Creo que no podemos sancionar cada uno de los dichos, pero creo que esta ya es una situación reiterada en una acusación constitucional que también hemos visto que ha estado muy cargado hacia dichos que han sido bastante homofóbicos.
y creo que hay una responsabilidad de esta comisión, sobre todo resguardando hoy día el funcionamiento democrático de esta Cámara y también resguardando una herramienta como es la acusación constitucional. Por eso yo creo que no es cualquier dicho y sobre todo también en el contexto en que se da. Sí, diputada Rafael. Gracias, presidente. No, sin estar de acuerdo con lo que señaló la diputada Cordero, yo me pongo a este acuerdo porque creo que tampoco es necesario que lo utilicemos políticamente. Aquí cada uno tiene que hacerse cargo de sus dichos de forma absolutamente personal y yo como comisión no doy el voto para este acuerdo. Sí. Gracias. ¿Habría que, secretaria, ponerlo en votación? ¿Sí? Ah, ya. Sí, diputado Schubert. Gracias, señor presidente. A ver, los dichos no fueron según entiendo, no fueron en la comisión que conoce de la acusación, ni tampoco en esta comisión, sino que habrían sido en el hemiciclo. Entendí que la comisión que conoce de la acusación habría tomado la decisión de ellos enviarlo a ética. ¿Es eso lo que entendí? La verdad es que yo, diputado Schubert, no Es que ese- no ese tengo plante- conocimiento, o es sea, el sé que planteamiento. ocurrió, pero no sé en qué contexto. ¿Sí? Diputado Santana. Sí, disculpe que yo participé de la comisión revisora de la acusación constitucional en la mañana y de hecho yo solicité y hubo acuerdo unánime en que se plantearía la posibilidad de que el caso de la diputada Cordero vaya a la comisión de ética. Yo entiendo que habiendo llegado atrasado, que lo que está solicitando, perdón, la diputada Serrano es que esta comisión se pronuncie respecto al tema. Y yo tengo una diferencia por su intermedio con la diputada Rafael, porque acá todas las semanas hacemos pronunciamientos como comisión. Y yo lo que esperaría también de mis colegas de oposición es que existan acuerdos mínimos en temas que tienen que ver con el estándar civilizatorio, el estándar democrático que debe tener esta corporación. Y yo creo que un juicio temerario, destemplado como el que hizo la diputada Cordero contra un ministro de Estado debe ser, y yo espero que sea rechazado por parte de todos los parlamentarios y parlamentarias. Sí, gracias, diputado Santana. Diputado Schubert. Sí, me parece bien el que resguardemos el trato y toda frase como una frase homofóbica, por supuesto, no es compartida y no puede ser compartida. Pero lo que no entiendo es, de nuevo, si ya la comisión que está conociendo de la acusación decidió enviarlo a ética, a pesar de que los dichos no son en la comisión, sino que habrían sido en el hemiciclo, pero tendrían alguna vinculación, según lo que entiendo, porque tampoco escuché los dichos de la diputada, con la acusación ya se envió a ética, porque de otra forma ocurriría lo que señala el diputado, que es que cada vez que alguien diga algo en alguna parte, nosotros nos sentamos con la obligación de, además de otros, también enviarlos a ética. Entonces no entiendo ese sentido. Ya fueron remitidos los antecedentes de ética, la comisión que tendría alguna vinculación con aquello que es la que conoce la acusación ya lo habría determinado. No sé si nos corresponde a nosotros también hacerlo cada vez que algún diputado, que no tenga que ver con la comisión, sino que en otro lugar emite algún comentario que no nos parece, si nosotros estamos llamados también a llevarlos a ética. Eso, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Schubert. Sí, diputada Schneider. Sí, yo sin ánimo de tener ningún tipo de confrontación, porque como bien decía aquí el diputado, efectivamente son distintos los comités que van a llevar a la diputada a la comisión de ética, en particular el mío también. Creo que no es lo mismo pronunciarnos sobre cualquier cosa que diga un diputado a los hechos que estamos discutiendo acá. Estamos discutiendo de partida una diputada que las imputaciones de pervertido, enfermo mental, gordito, perverso, etcétera, a un ministro de Estado, una situación bastante excepcional de esta cartera, de nuestra comisión, y en particular porque estamos hablando no de una crítica política, que es legítima, y que creo que podemos hacer las críticas más duras que podamos entre nosotros, y eso es parte del espíritu democrático. Acá estamos hablando de una situación de homofobia grave, que lo reconocían acá los colegas, y por eso me parece particularmente distinto, pero la verdad, quizás el acuerdo que podríamos tener es que quienes estamos de acuerdo suscribamos a esta y salga de la comisión, con en particular quienes suscribimos, y quienes no suscriben que se resten. No sé si eso podría ser, pero a mí no me parece que es equiparable a cualquier otro dicho lo que se dice por parte de la diputada Cordero. Es algo muchísimo más grave. Eso, presidente. Gracias, diputada Schneider. Tendríamos que votarlo. Prefiero, si puede ser así, nominal, sí.
Voy a tomar entonces la votación para enviar el oficio. Quienes, por supuesto, se pronuncien por la afirmativa por enviar el oficio y quienes por la negativa no enviar el oficio. Diputada Arce. Absolutamente a favor de cualquier hecho de discriminación hacia temas personales. Diputado Barría. Diputado Badilla. Diputado Cornejo. Diputada Molina. Tiene que estar en un lugar fijo. Sí, sí, pero está fijo. Diputada Molina. Bueno, diputada Plasencia, pero la diputada Tello no puede votar lamentablemente porque está en auto. Sí. También, sí. Sí, perdón. No, sí, sí. Bueno, si quiere rectificar, creo que se entendió bien, pero... Sí, sí. Gracias, presidente. Quiero rectificar lo que dije porque sonó mal, me faltó una palabra. Estoy a favor de enviar esta solicitud porque estoy en contra de cualquier hecho de discriminación. Gracias. Sí, no se preocupe. Diputada Marcia Rafael. Quiero dejar en claro que no estoy a favor de lo dicho de la doctora Cordero, de la diputada Cordero, pero voto en contra. Gracias, diputado Rey. Diputado Santana. A favor de que se haga una declaración rechazando los dichos de la diputada Cordero. Sí, eso es. Sí, vamos a enviar a la Comisión de Ética. Diputada Schneider. A favor. Diputado Schubert. Yo estoy a favor, no escuché los dichos y que la comisión conozca y pueda determinar si efectivamente son de ese tenor. Lo que sí, no me parece que nosotros tengamos que pronunciarnos respecto, no obstante lo grave de los dichos, por cada dicho de cualquier parlamentario que emita en el hemiciclo. Creo que no tiene vínculo directo con nosotros, no es a raíz de un proyecto que estemos conociendo nosotros. Por lo tanto, el mecanismo no me parece que es saludable que comencemos a hacerlo así, pero en este caso, dado que la comisión de Ética puede conocer, que lo haga y no me opongo a aquello. Gracias, diputada Serrano. Estoy a favor, secretaria, y quiero ser categórica en el punto. No es cualquier dicho. Estamos protegiendo también una herramienta que es muy importante, que es una acusación constitucional. Y esta comisión sí debiese pronunciarse cuando estamos hablando sobre todo de el ministro de la cartera y cuando también se han puesto acusaciones muy graves respecto a cómo se encuentra la educación pública en nuestro país. Diputado Cornejo. Diputada Molina. Diputada Molina. ¿A favor? Sí, a favor. Diputada Tello. Secretaria, muchas gracias. Gracias a usted, diputado Rey. Acá. Presidente. Perdón, a favor. Entonces, aprobado el oficio por mayoría de votos con el voto en contra de la diputada Rafael. Y así va a ser consignado en el oficio, diputada. Ya. Ya, presidente. Estamos listos, entonces se acuerda enviar el oficio. A la comisión de... Si quiere la apagamos el video. A ver, pero avise... No tengo cómo avisarle. ¿No? Diputada Molina. Diputada Molina. Diputada Molina. Diputada Molina. Ahí está. Ya. Gracias, diputada Molina, era solamente para avisarle que su cámara estaba apuntando hacia el exterior, no hacia usted misma.
Bueno, asumimos que la situación fue corregida. Entonces continuamos, estábamos en varios. ¿Se ofrece la palabra? ¿Sí? Presidente, quería saber si es que estaba lista, habíamos quedado en que se nos entregase una lista de proyectos de ley que se encuentran pendientes para discusión y votación de la comisión. Ya, yo entonces lo voy a solicitar formalmente si es posible tener algún registro para saber efectivamente cuáles son esos proyectos de ley que están pendientes. Ya. Secretaria, la secretaria le responde diputada Arce. Diputada Arce, eso sería... Yo lo que acordamos la sesión pasada fue confeccionar una lista de audiencias pendientes desde este periodo y lo me envié y la lista de proyectos que están acordados poner en tabla porque lo han ido solicitando los distintos parlamentarios. Ahora, en cuanto al listado de proyectos pendientes, un listado enorme, que no tengo hecho porque recuerda que yo no soy la titular de esta comisión y no estaba hecho, lamentablemente. No sé, sería bastante engorroso, yo pienso hacerlo, yo no me metí en la cantidad de proyectos que tiene esta comisión. Yo, la comisión que llevo yo, tengo hecho ese trabajo, pero en esta comisión sería, no sé, tendría que verlo... diputada tal vez en la distrital poder hacérselo, pero debe ser enorme. Sí, no, secretaria, presidente, entonces si pudiésemos abordarlo respecto a lo que usted indica, que es como lo que está pensado para la tabla, y también, ya que lo mencionó, el tema de las fechas de sesiones, ya que yo tengo una petición y todavía no se me ha otorgado fecha en particular. Gracias. Está acá en está acá en el WhatsApp de la comisión el listado de audiencias y el listado de proyectos que tenemos. No, es que por fecha no la hemos hecho todavía, solo tengo el presidente el que ve eso. Cuando lo que yo tengo es tengo las fechas, si usted se parece quién lo pidió y las fechas que se lo pidió. Eso tengo. Tendríamos que revisarlo, diputada, sí. Nos quedamos después al final a ver eso. Bueno, sí. Correcto. ¿Se ofrece la palabra sobre varios? Bueno, pasamos entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para extinguir las deudas y obligaciones contraídas en virtud de la Ley 20.027, que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior, correspondiente al boletín 15.961-07. Están invitados el subsecretario de Educación Superior, el señor Víctor Orellana, el encargado de Educación de la Fundación Nodo 21, ¿vino? Sí, está ahí en... Perdón, Fabián Guajardo. Adelante, por favor. Y el director ejecutivo de Acción Educar, señor Daniel Rodríguez Morales. Ahí lo veo que está ahí. Asiento. Bueno, nosotros ya en la sesión anterior habíamos escuchado al subsecretario, así que le voy a dar la palabra al encargado de educación de la Fundación Nodo 21, don Fabián Guajardo, y inmediatamente después al director ejecutivo de Acción Educar, señor Daniel Rodríguez. Señor Guajardo, tiene la palabra. Bienvenido. Ahí está encendido, ¿no? Sí. Sí, ahí está encendido. Gracias, presidente, por la invitación y por su intermedio. Agradecerle a todos los diputados por aceptar nuestra presencia en esta sesión, aceptar la invitación. Nos parece muy importante la presencia. Usted tiene la presentación, ¿cierto? Me dijeron que se la enviara. Que para la Fundación resulta súper importante estar presente en una instancia como esta, precisamente porque lo que se hace es discutir un proyecto que mantiene vigente y la preocupación respecto a discutir sobre las deudas estudiantiles, ¿no? Y entonces saludamos el espacio y nos interesa mucho por participar, porque da pie a una mirada, si se quiere,
estratégica sobre cómo superar el esquema de financiamiento actual en la educación superior. A la siguiente ya hacía la presentación. Entonces, ese es un poco el enfoque de mi presentación. Y final, después de hablar de el valor estratégico para Chile plantearse una revisión del sistema de educación superior, hacer algunos elementos de juicio respecto a la pertinencia del proyecto en discusión y enfatizar la importancia de esa conversación. En un marco mayor de discusión nos debe remitir esta conversación a lo que ha sido los últimos 30 años de sustento, si se quiere, de un esquema de desarrollo económico y social en Chile. Chile, desde el retorno a la democracia, sustentó un esquema de desarrollo que en términos bien elementales estaba sostenido sobre las posibilidades de crecimiento económico y explotación de nuestros recursos naturales, la extensión de un mercado financiero y la inserción a nivel global de nuestra economía. Y a nivel de la sociedad, ello supuso siempre un esquema permítanme la digresión y estirar por ahí la lectura, ciertas condiciones materiales y simbólicas que dieron sustento a ese esquema de desarrollo y crecimiento social. Una vía de legitimación y sostén de validación que estaba emparado en tres elementos fundamentales, ¿no? De ahí sigo en el avance. En una idea de progreso asociado fundamentalmente al acceso de crédito, en la masificación de la educación en sus distintos niveles, hasta el nivel universitario, que fue asegurando sucesivamente distintas generaciones incorporándose a la educación superior, y en definitiva cumplir la promesa de ser profesionales. Y por último, si se quiere, con cierto reconocimiento de la virtud de la alianza público-privada en el funcionamiento de la provisión de bienes sociales, y que esa provisión de bienes sociales era admitida de manera legítima por la sociedad, que se hacía bien, ¿no? Y que se ganaban impacto. En cierta medida, con el CAE lo que se demuestra es un toque de techo precisamente de esa estructura, ¿no? De esas formas de legitimidad de orden para nuestro crecimiento y desarrollo económico. La masificación, y ahora sí en esa lámina, no es la que estaba, perdón. La masificación de la educación superior fue lograda, supuso la política de financiamiento posibilitó y dinamizó la expansión de la educación superior. Se llega a niveles de cobertura muy amplios, comparables a países desarrollados, pero a través de arreglos de mercado que poco aportaron en calidad y que además profundizaron segregación en el esquema. No voy a detallar mucho más sobre eso. Ese crecimiento entonces estuvo sostenido en deuda. El crédito entonces facilitó el acceso a la educación superior, pero significó un aumento permanente de gasto público y endeudamiento en las familias. Y en un tercer elemento clave para esta conversación, creo yo, es la promesa de la movilidad social, y que en cierta medida la expansión de la educación superior anclaba ahí ese valor, pero no supuso un cambio significativo en la estructura de ocupaciones del mercado laboral. En términos estrictos, tenemos muchos más egresados, muchos más titulados profesionales y no necesariamente un cambio significativo en la estructura de ocupaciones en las que esos profesionales se insertan. Se universalizó en cierta medida la expectativa de ser profesional, pero se agrieta, pongo comillas en la idea, de una promesa que tiene que ver con un trabajo académico que a mí me ha tocado participar con el profesor Manuel Canales de la Universidad de Chile, que precisamente indagamos sobre ese sentido de pérdida de valor subjetiva en el conjunto de nuestra sociedad de la idea de movilidad social, ¿no? Se genera más bien incertidumbre, tensiones y dificultades entre estar preparado, ¿cierto?, profesionalmente y las posibilidades ciertas de reproducirse en la economía. El CAE, ahora sí le pido que avance a la siguiente lámina, el CAE significaba entonces en ese esquema un ejercicio fallido, ¿no? Una fórmula que estimaba llevar del mercado de capitales hacia los estudiantes ciertos recursos que permitieran el financiamiento de esos estudios y una posterior devolución de esos fondos por parte de los estudiantes con su esperado incremento futuro de ingresos. Esa hipótesis no se dio, ¿no? Las condiciones de empleo y de remuneración no se cumplieron como estaban estimadas en ese momento, y la asignación de esos créditos también fue mayor a la que se tenía dispuesta en origen.
Y del mismo modo, el beneficio social que significaba la formación universitaria fue disminuyendo o directamente no se cumplió. A los niveles más extremos lo representan precisamente los deudores del CAE, gente que está, más de 1 millón de personas que debe el CAE y que ha caído en morosidad y estando egresado o no ha supuesto una carga significativa en su economía y en la economía de las familias. Por eso, la siguiente lámina, por favor. A nosotros nos resulta importante en la conversación, desde Nodo, considerar la importancia de un tránsito, un sistema de financiamiento, un sistema de educación superior que sea útil, eficiente y que racionalice los recursos. Ese es quizás el foco. Por favor, adelante. Porque el uso racional de los recursos no ha sido lo característico, más bien la morosidad afecta significativamente al Estado y a las instituciones de educación superior. Sabemos que buena parte de quienes están egresados han caído en morosidad. En los casos del 64%, según lo que informa la Comisión Ingresa, el 64% de aquellos que han entrado en morosidad han supuesto ejecuciones de garantías que debieron ser cubiertas por instituciones de educación superior, entonces han supuesto gastos para el Estado y gastos para las instituciones. Y existe además una dependencia financiera de parte de las instituciones al CAE, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, genera un sistema claro que aumenta la deuda y que además compromete al sistema en su funcionamiento. La siguiente, por favor. Y en términos explícitos, ¿cuánto le ha costado el CAE al Estado? Y esto debe ser dato relativamente conocido. El fisco ya ha gastado un monto superior a la deuda total del CAE vigente a diciembre de 2022. El Estado, el saldo de deuda de esa fecha, para quienes se encuentran al día o en mora, es de algo así como 6.3 billones de pesos, y por concepto de recompra de créditos con recargo a la banca, el fisco ya ha gastado 6.5 entre el 2006 y el 2022. Es, en definitiva, un esquema ineficiente. Y lo que nosotros decimos es que, por favor, la siguiente, abordar el asunto de la deuda educativa, además de ser un asunto de justicia y responsabilidad del Estado hacia quienes fueron perjudicados por este esquema de financiamiento, es un problema de sostenibilidad también para el futuro del sistema de educación superior, y así debería abordarse el asunto. Por favor, la siguiente. Terminar con el CAE entonces supone cambiar el sistema de financiamiento de la educación superior en su conjunto. Es una oportunidad para reorganizar el sistema pensando en los desafíos educacionales del futuro y en conexión con otros desafíos para el país y el desarrollo. Años atrás nosotros hicimos unas estimaciones, en el año 2016 y el 2019 desde la Fundación, en que reconocíamos, por favor, la siguiente tecla, que no se requerían grandes aumentos de gastos para comenzar a fundar un sistema distinto, comenzar a fundarlo y hacerlo racionalizando los gastos que el Estado ya hace en educación. El año 2016 y 2017, insisto, realizamos estudios que mostraban cómo era posible transitar de ingresos actuales a un sistema más eficiente, fundado con el objetivo de mantener un patrón masivo de educación superior, pero basado sobre la centralidad de las instituciones del Consejo de Rectores, las instituciones públicas y sus colaboradoras privadas de tradición y complejidad. Por favor, la siguiente. ¿Cómo entonces volver a pensar y crear educación que pueda responder a las necesidades de la sociedad? Desde nuestra perspectiva, por favor, la siguiente, en la Fundación consideramos que existen varios elementos puntuales que nos permiten ir ahondando en esa perspectiva. Superar, por supuesto, el endeudamiento como forma de financiamiento estudiantil y dejar fuera al sistema bancario, esto como perspectiva de futuro, ya no solo como situación de solución inmediata. Avanzar sobre mecanismos de financiamiento de las instituciones públicas y desde ahí y sus colaboradores históricas para asegurar el funcionamiento con instituciones complejas de un sistema que permita regular ese financiamiento y que permita generar un sistema educativo acorde a los desafíos que tenemos actualmente. Que esos financiamientos posibles de recuperación en una reorganización del sistema nos permitan avanzar sobre financiamientos basales que estén orientados a los desafíos de desarrollo, fundamentalmente a I+D, que sigue siendo una forma de
de financiamiento bastante elemental en nuestra sociedad y que en comparativa siempre ha estado el entusiasmo, o al menos a eso se acerca, de acercarse al 1% del PIB que se invierta en investigación y desarrollo. A propósito del estancamiento económico que se caracteriza por distintos actores públicos y académicos, es posible pensar entonces en reconocer que el conocimiento es una determinante estructural de saltos a otras vías de desarrollo en nuestra sociedad. Formar a personas entonces íntegras y siendo capital humano sería significativo. Algunos entonces también se suman a esto algunos consensos que han ido cuajando en el conjunto del sistema de educación superior, que es pensar una trayectoria, una fórmula de organización de los estudios universitarios que sea más coherente con la vida social que actualmente tienen quienes están cursando estudios, ¿no? Unas carreras que no sean tan extensas, las necesidades de articulación de las distintas formas de funcionamiento. En definitiva, esto es una serie de puntos que nosotros señalamos como relevantes para poder pensar el desarrollo de una estructura de sistema de educación superior que ancle en el desarrollo y que no solo esté pensando en la deuda en un asunto hacia atrás. Todos estos elementos los decimos, y ahora punto final, todos estos elementos los decimos asociados a tener una visión del general sobre este proyecto, por favor la siguiente, que recoja ese marco general de la conversación y no solo la solución inmediata a un asunto de reparación como supone la deuda. Por favor la siguiente. Reconocer entonces el valor de este esfuerzo de conversación y de propuesta que aborda el asunto de la condonación, que muestra la preocupación por esto, que está comprometido incluso por la agenda del gobierno, pero que sin embargo requiere, la magnitud del desafío requiere de un cambio de fisonomía global del sistema de financiamiento estudiantil y, si se quiere, una forma de organización más detallada de la educación superior. La diversidad de situaciones de los deudores actuales demanda una respuesta que se haga a cargo de las modalidades y que se ajusta en la multiplicidad de situaciones. Y eso también responde o requiere una respuesta que se haga a cargo de las posibilidades de los deudores futuros, ¿no? El ejercicio de un proyecto que se limita a la extinción de la deuda inmediata puede de alguna u otra forma generar situaciones en las que se anclen formas de deudores de primera y segunda clase, quienes sí tuvieron solución en este proceso y quienes no lo tuvieron. Al ser un proyecto de artículo 1, lamentablemente no recoge detalles sobre cómo subsanar consecuencias sobre las instituciones de educación superior, entendiendo que son, como hemos dicho en la presentación, dependientes de ese financiamiento y los compromete de una u otra forma. Con ello, desde nuevo, entonces, insistir en que valoramos que el proyecto esté en agenda y fuerce a discutir sobre el fin de las deudas por estudiar, pero estimamos que la respuesta tal debe apuntar a un nuevo sistema de financiamiento universitario que supere la deuda como estructura, como base de su organización y en ese marco general reparar a los deudores del CAE como una consecuencia negativa de una política de Estado. Eso, presidente. Muchas gracias, don Fabián Guajardo. Voy a dar la palabra ahora al director ejecutivo de Acción Educar, el señor Daniel Rodríguez. Don Daniel, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar a los diputados y diputadas presentes, al señor subsecretario y al doctor Fabián Guajardo, que hace tiempo que no lo veía, un gusto verlo de nuevo, alguna vez trabajamos juntos. Voy a compartir pantalla, presidente. Bien. Quisiera empezar la presentación concentrándome en por qué es necesario contar con un crédito como forma de financiamiento de la educación superior. Y quiero mantener esta presentación bastante estructurada y esquemática, bastante simple para ir a los conceptos que en el fondo son más profundos. Primero, los estudiantes que no tienen gratuidad necesitan alguna forma de apoyo financiero del Estado para poder estudiar. Esto por criterios de inclusión, por criterios también estratégicos para el país. Es necesario no solo apoyar a quienes se encuentran hoy día en el foco de la gratuidad, que son los primeros 6 deciles de ingreso de las instituciones adscritas, sino también al resto del sistema. Y si uno mira
la distribución socioeconómica de quienes son beneficiarios del CAE, uno ve bastante diversidad de personas de quintiles 1 y 2 y también personas de del quintil 5 y 4. El sistema de becas y créditos, que fue el sistema predominante de apoyo estudiantil hasta la llegada a la gratuidad, tiene beneficios, entre ellos la libertad de elección de los estudiantes, también la posibilidad de mantener la autonomía de las instituciones de educación superior, permite la diversidad de proyectos y también permite el crecimiento del sistema. Aquí hay una discusión que muchas veces ha liderado el subsecretario respecto a cuánto debe seguir creciendo el sistema, si el sistema va a poder crecer efectivamente sobre lo que ha crecido o si los ritmos que ha llevado en el pasado son sostenibles en el futuro. Efectivamente ese debate es muy interesante y muy abierto, pero sí existe, la forma de financiamiento va a influir en el ritmo de crecimiento del sistema y la dirección obviamente que ésta tome. Y las becas y créditos históricamente han permitido una coexistencia de la autonomía de las instituciones de educación superior, tanto estatales como privadas, y también la libertad de elección de los alumnos, dado que estos beneficios en general no han sido de carácter universal o relativamente universal. Las instituciones acreditadas pueden acceder al CAE, así que básicamente tú puedes elegir la institución que tú prefieras y el Estado va a concurrir a apoyarte siempre y cuando tenga este mínimo de calidad que es la acreditación. Y también, ¿por qué es necesario un crédito? Porque hoy, más que nunca, pero en realidad ha sido sostenido en el tiempo, existen necesidades sociales más urgentes que la educación superior. En el caso de escolar tenemos la necesidad de invertir recursos en la recuperación educativa, pero también siguiendo la agenda que este gobierno ha establecido, la prioridad en las pensiones, en el sistema de salud y en otras materias ha tenido más importancia y tiene más importancia que la educación superior. Y por lo tanto, un sistema que no involucre gasto corriente del fisco en el momento parece una buena opción para apoyar a los estudiantes en el acceso a la educación superior. Ahora, respecto a la situación actual del CAE, aquí le di vueltas a cómo ponerle a esta lámina, si debía ser problemas del CAE, ventajas del CAE, pero la verdad es que daba un cierto acuerdo que existe respecto a las luces y sombras del CAE. Le puse simplemente situación, así que vamos a ir viendo en cada uno de estos puntos a qué dirección apuntan. Como decía Fabián también en su presentación, el CAE permitió y sostiene hoy día la masificación del sistema de educación superior. Retirar el CAE o que el CAE desapareciera implicaría retroceder en cobertura. Yo sé que eso nadie lo está sugiriendo en este minuto, lo que estoy diciendo es quizás una interpretación un poco distinta a la que decía Nodo 21. Hay una dependencia financiera del sistema del CAE, sí, pero también otra manera de ver ese mismo punto es que el CAE mantiene los niveles de cobertura que hoy día tenemos, que uno puede tener visiones distintas sobre cómo contribuye al mercado del trabajo, cómo contribuye al desarrollo del país, pero no es tan fácil cuestionar el beneficio individual que tiene el paso por la educación superior de cada una de las personas. Y por lo tanto, mantener esa tarea o ese logro, la masificación, que fue el objetivo principal de la política de educación superior del país durante 20 o 30 años, es una variable a tener en consideración. Lo segundo que quiero comentar, presidente, es que el diseño original del CAE, el diseño del CAE del presidente Lagos, sobreestimó abiertamente la rentabilidad individual de las carreras. Esto lo demostró el economista Sergio Ursúa de forma muy, muy clara. Y existen, para decirlo en simple, que existen carreras que no son económicamente rentables en Chile y en otras partes del mundo también, no solo en Chile. Y no se trató bien o se subestimó, para no poner culpables ni apuntar dedos, se subestimó el impacto que la sobreduración de las carreras, que los cambios de carrera y que la deserción tendrían sobre el costo agregado y individual de este crédito. Es decir, y esto es bien lamentable porque no hemos aprendido mucho de esto, porque la gratuidad, el diseño de la gratuidad de la presidenta Bachelet adolece exactamente los mismos problemas. No considera la rentabilidad porque los precios los aranceles se fijan por costo. No consideró la sobreduración, lo cual tiene a los rectores de las universidades gratuitas en graves problemas. Los cambios de carrera sí, eso mejoramos. Y la deserción
también sigue siendo un problema de eficiencia del sistema, como también mencionaba la presentación anterior a la mía. Aquí es justo decir que la reforma llevada a cabo por el primer gobierno del presidente Piñera abordaron este tema, introduciendo subsidios a la tasa y a la cuota máxima del 10% y la tasa del 2%. Sin embargo, de nuevo hay una sobreestimación de la situación de la cartera, porque estos beneficios son solo para quienes están al día. Y debiéramos siempre buscar que estos beneficios fueran universales, de manera que fueran accesibles a más personas. Y obviamente el hecho de que los beneficios estuvieran solo a mano de quienes estaban al día, deja fuera justamente a quienes más se buscaba beneficiar. Y esto ha estado a la vista de todos los diseños posteriores de reemplazo al CAE. El hecho de que los beneficios no pueden estar amarrados o relacionados con la situación de morosidad, porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces la morosidad obedece a factores externos a la persona, no necesariamente son de su total responsabilidad, y por eso el subsidio aplica. El tercer punto lo decía también Fabián de forma muy, muy ilustrativa. La banca privada, si bien mejora la cobranza, y en su minuto, cuando se creó esta norma, permitió introducir liquidez al sistema, que el Estado no tenía, las garantías del Estado tienen un costo fiscal alto, y quizás debiera decir muy alto, pero hoy día anualmente gastamos 500.000 millones de pesos en las garantías, y las instituciones de educación superior gastan alrededor de 80.000 millones de pesos al año en las garantías que les corresponde a ellos por los desertores. Y el último punto que creo importante considerar en la situación, presidente, es que las reformas que se han hecho, en particular la reforma que saca a los deudores del registro denominado DICOM, a los deudores del CAE del registro DICOM, y también los discursos políticos que han ocurrido en esta comisión, en el Congreso, pero también en el Ejecutivo, han dañado el comportamiento de pago de los beneficiarios. Y esto no lo digo yo, lo dice la Comisión Ingresa. Y además hay datos que lo confirman. Si ustedes ven aquí, este gráfico no está actualizado a la fecha, es del año pasado, pero es un estudio que nosotros hicimos y nos permitió mostrar que si uno compara dos hechos exógenos a la evolución de la morosidad, la pandemia y la elección presidencial, vemos que la pandemia aumentó la morosidad, efectivamente, pero porque es una crisis económica, pero mantuvo de alguna manera bastante estable durante todo el desarrollo de la pandemia esa morosidad. Pero lo que disparó la morosidad más de 12 puntos fue la elección presidencial, en la cual se incluye la promesa de la condonación de la totalidad de las deudas educativas. Y con esto, de nuevo, no busco apuntar con el dedo ni tampoco hacer ciencia causal. Esto son observaciones que podemos hacer del comportamiento de la morosidad respecto a hechos políticos. Lo que se discute en esta comisión tiene consecuencias en el comportamiento de los deudores, y cuando el comportamiento de los deudores es dejar de pagar, se aleja la posibilidad de abordar este problema. La tercera consignó que aumentó la deuda en más de 11 millones de UF desde que comenzó esta administración. Y creo que en esto hay que ser especialmente cuidadoso. Otras cosas a considerar. El CAE ha permitido la complejización del sistema de educación superior. El CAE y los aranceles de los estudiantes han financiado la complejización del sistema, algo que buscábamos, algo que se buscaba. Se buscó el sistema de acreditación en su inicio, y luego la obligatoriedad del sistema también. Y aquí voy a mostrar rápidamente un gráfico, presidente. Esta es la evolución de 2009 a la fecha del el número de académicos que cuentan con el título de doctor y de magíster en nuestro sistema, y especialidades médicas que son relativamente comparables. Y uno ve un aumento que en promedio lo puedo dar es el 80%. Esto alguien lo pagó. Esto debió pagarse, y está bueno que esté, porque es muy bueno tener profesores con doctorado y en este nivel de masividad, y aún así todavía nos falta mucho. Esto se financió no mediante ningún gobierno anterior que haya tenido ningún tipo de programa respecto a la investigación en Chile.
ni a la mejora de la profesión académica en Chile. Esas políticas no han existido. Esto se financió mediante la forma que se financian las universidades, que en Chile, que es vía aranceles. Entonces también tenemos que mirar que el ingreso de recursos a las instituciones que entró vía el CAE permitió la mejora de nuestro sistema, objetiva, la mejora de nuestro sistema. Y también que si lo retiramos, vamos a tener que buscar formas de suplir esos recursos y esa mejora que no está dada puede retroceder muy fácilmente si estos recursos se eliminan. El segundo punto, también a considerar, y este es un dato que no lo digo yo, lo dice la institución a cargo del sistema, y ellos eligieran sus criterios. Yo tengo un criterio un poco más laxo, pero el criterio que usa la Comisión Ingresa dice que solo el 4,5% de los egresados y desertores tiene un endeudamiento que se considera elevado. Obviamente, ¿qué es endeudamiento elevado? Es algo que se puede discutir, pero aquí hay una organización que es estatal y que está a cargo de esto, lo está diciendo. Y hay otros, esto se ha dicho muchas veces, el 76% de los egresados, es un poco más bajo para los desertores, tiene una cuota menor a 2 UF. Obviamente, de nuevo, no quiero decir que 2 UF sea poca plata, eso depende de cuáles son los ingresos de cada uno, pero uno debería pensar que en el caso de los egresados al menos, en el cual se cumple, entre comillas, la promesa que es tener un título de educación superior, el monto de 2 UF no debiera ser prohibitivo o no debiera ser, no debiera afectar de forma significativa la economía de esa persona. Y por lo tanto, si estamos hablando del 78% de los egresados que tienen una cuota menor a 2 UF, la idea de la condonación universal o de la desaparición de la deuda empieza a ser especialmente difícil de sostener. Aquí, en este gráfico, esto es un estudio de Acción Educar, con datos del año pasado, este lo podríamos actualizar, lamentablemente esta invitación me llegó hace muy poco. Aquí uno puede ver la distribución de la deuda, creo que son las cuotas, no me deja ver perdón, no me deja ver, pero creo que son las cuotas. Y valor cuota. En la línea verde es la mediana. Y y la amarilla es el percentil 75 y la roja es el percentil 90. Lo que aquí puede uno ver, presidente, es que si uno ve los valores de la cuota, que es básicamente como sabemos por estudios de mercado, que es la forma en que los chilenos eligen endeudarse o no por el valor de la cuota, vemos que la distribución está fuertemente concentrada hacia la izquierda. Eso quiere decir que en general las cuotas son bajas. Y la mayoría de los créditos, la gran mayoría de los créditos tienen cuotas, entre comillas, abordables. Aquí tampoco quiero ponerme a opinar sobre la economía de cada persona, pero deje buscar el dato exacto. La mediana son 32.000 pesos. La media son 0,8 UF. Obviamente todas las medias esconden extremos y por eso quise poner la distribución. Efectivamente hay personas que pagan cuotas sobre los 150 o los 200.000 pesos. Esas personas existen y necesitan ayuda, por cierto. Pero lo que quiero cuestionar con este gráfico, presidente, es que la idea de que la condonación universal sea una idea justa y sea una idea focalizada y por lo tanto una buena política pública. Finalmente, presidente, y esta es mi última lámina, creo que el proyecto en discusión no contribuye a una solución al problema que se ha abordado. Primero, independiente de si es o no admisible, no voy a entrar en ese tema, pero si fuera admisible, involucra y agota los recursos, por mucho, los recursos que podrían estar disponibles para esta tarea, sin mediar ningún criterio de focalización y justicia. Y aquí quiero dar un dato importante. Si usted hiciera una condonación universal, 22% de los recursos que implicaría, un quinto, irían a 5% de los deudores, que son el 5% más endeudados. Un quinto iría al 5%. No puedo pensar una medida de mayor injusticia que esto. Segundo, presidente, y en esto me alineo bastante con la presentación que me antecedió, esta discusión impide una solución permanente y sustentable. De hecho, las indicaciones que ingresaron al proyecto dejan la ley del CAE en la Constitución. Me parece que lo que tenemos que pensar es en cómo reemplazar el CAE. Esa es la tarea.
no consolidarlo. Y este proyecto, lamentablemente, eso es lo que hace y nos aleja de una discusión de un instrumento permanente y sustentable, cualquiera que este sea. Y tenemos que recordar, respecto al daño que hacen este tipo de proyectos, que eslóganes como no más deuda derribaron 2 proyectos de ley serios, elaborados por 2 gobiernos anteriores, el gobierno de la presidenta Bachelet y el gobierno del presidente Piñera. Presentaron sendos proyectos completos, bien pensados, bien diseñados, de una centena de artículos, y se cayeron por eslóganes como no más deuda, como condonación universal y otros que conocemos. Este tipo de cosas le hacen daño al sistema y alejan la solución, la alejan. Y el último punto, presidente, es que, como lo mencionó el representante del CRUCH en la presentación de la sesión anterior, la condonación universal, como está mencionada en este proyecto, afecta severamente a las instituciones de educación superior, porque las instituciones de educación superior son garantes de gran parte de los créditos que hoy día están de los estudiantes que están estudiando o de los desertores. Un cálculo de servilleta, simplemente para poder estimar cuánto implicaría si hoy se condonara el CAE de la forma que describe la reforma constitucional en discusión. Al menos las instituciones deberán desembolsar en 30 días, como dicen las licitaciones, 300.000 millones de pesos, que son las garantías que hoy día sostienen esas instituciones sobre los créditos, cuyos pagaré están en poder de la Comisión Ingresa y fianzas en poder de los bancos. Es decir, implicaría introducir 300.000 millones de pesos a la banca privada, que entiendo que no es el objetivo del proyecto, y esos recursos vendrían de las mismas instituciones. Gracias, presidente. Gracias, señor Daniel Rodríguez. Ofrezco la palabra sobre la exposición de los invitados. Sí, diputada Schneider. Gracias, presidente. Bueno, pude integrarme a la comisión, estábamos en otra actividad afuera y no pude escuchar la exposición de don Fabián. Me excuso por eso, saludar a nuestros otros invitados de Acción Educar. Quería meter un poco en algunas cuestiones que se mencionaron en la última presentación. Primero, saludar profundamente que hay un consenso que menciona Acción Educar y también el representante Novo 21 y también esta comisión lo ha dicho, que hay que reemplazar el CAE. Que el CAE, hoy un sistema de financiamiento basado enteramente en la deuda, no es sostenible. Eso es un consenso que hace algunos años atrás no existía. Y eso es algo en lo que hemos ido avanzando. Sí me quería hacer cargo de algunas cosas. El representante de Acción Educar hablaba de cuánto dinero podría ir a la educación inicial sin ir a la educación superior, poniendo como estos presupuestos como una especie de competencia. Creo que esa no es la forma de entender el debate, porque ambas áreas de la educación requieren su propio financiamiento y, por cierto, en la educación inicial hay mucho que hacer, pero si nos metiéramos ahí podemos entrar en detalle incluso que quizás el gran problema no es el monto del financiamiento a la educación inicial, sino la lógica de financiamiento que pone algunos jardines infantiles, escuelas iniciales, por sobre otras, como es el caso de las BTF, etcétera. Yo creo que ahí nuevamente tenemos un exceso de la idea del financiamiento vía voucher, pero creo que no podemos mirar como algo menos importante la educación superior, porque la educación superior y el debate por el financiamiento y las carreras, en definitiva, también está íntimamente relacionado con el desarrollo del país. Y creo que es engañoso poner ambos presupuestos como competidores. Sabemos que los recursos son finitos, pero creo que no se trata de vestir un santo para desvestir el otro, sino de qué hacemos en general con un modelo de la educación chilena que creo que no da para más. También me quería hacer cargo cuando hablaba el representante de Acción Educar respecto a las grandísimas tasas de traspaso de recursos que se harían a los bancos. El gran traspaso a los bancos ya se hizo, por eso hablamos de un crédito con aval del Estado. El Estado ya ha
desembolsado una cantidad de dinero tremenda hacia los bancos. Y el problema que tenemos es cómo construimos un sistema de financiamiento que sea sostenible también para las arcas fiscales. Lo que tenemos hoy día es evidentemente insostenible. Entonces me parece también eso un poco impreciso. Yo me quería hacer cargo también respecto a que los eslóganes hubieran votado proyectos anteriores. Yo creo que en realidad el problema de los proyectos anteriores, el proyecto de Sebastián Piñera, la expresidenta Bachelet, es que en realidad no se metían al meollo del asunto, que es cambiar la lógica, cambiar sustancialmente la lógica del sistema de financiamiento. Y que de hecho es el reparo que yo también tengo con el proyecto que estamos discutiendo, que creo que es insuficiente con terminar la deuda para atrás y no hacernos cargo del problema de los futuros y futuras endeudadas. Si es que no me equivoco, el proyecto de Sebastián Piñera era más bien una suerte de repactación. Y creo que el problema de fondo de este proyecto, de los proyectos anteriores, y que es algo que tiene que recoger el gobierno también para la propuesta que nos vaya a presentar, es que este debate está íntimamente relacionado con un nuevo sistema de financiamiento. Quería solamente terminar, presidente, haciendo una pregunta, porque conozco el trabajo de la Fundación Nodo 21, pero también sería muy interesante poder escucharlo, si es que ya no lo señalaron en su presentación. ¿Qué dirían ustedes dos, nuestros dos invitados, qué hacer respecto al sistema de financiamiento? Nos queda claro cuál es la opinión del representante de Acción Educar, de ambos representantes respecto al proyecto, pero cuál es la mirada que ustedes tienen respecto al sistema de financiamiento, entendiendo que creo que el consenso es que no puede descansar solamente en la deuda y en la capacidad de pago individual, sino que aquí tiene que haber una mirada de justicia. Eso, presidente, quería aportar y preguntar. Gracias, diputada Schneider. No sé si los invitados quieren responder la consulta de la diputada. ¿Sí? Sí, primero don Fabián Guajardo y después don Daniel Rodríguez. Gracias, presidente, por su intermedio. Entonces, una pregunta que fundamentalmente en la presentación era un adelanto de puntos que consideramos significativos, ¿no? Precisamente esta discusión, yo decía, posibilita hablar de la necesidad de transformar un sistema de financiamiento de educación superior y en parte también transformar la fisonomía de un sistema de educación superior, ponerla al servicio de una alternativa de desarrollo, entendiendo que en parte está agotado el esquema en el que financiábamos nuestra educación, pero también la estructura en la que se incorporaba o se conectaba con nuestra estructura productiva y nuestro campo de ocupaciones. Ese desajuste es vital, ¿no? Cuando nosotros hacemos énfasis en la idea de el decaimiento de una promesa de lo que suponían los estudios superiores, lo que suponía ser titulado profesional, es que en parte la retribución económica individual y social que tiene la educación superior ha ido disminuyendo. Y por supuesto, el acuerdo, como decía Daniel Rodríguez también, es que esta sociedad siga teniendo una apertura masiva de la educación superior, siga avanzando en la capacidad de generar capital humano avanzado, en personas más preparadas, pero sin el lastre de la deuda y el costo tan alto para el fisco y para la sociedad. Entonces, el quehacer fundamentalmente nosotros lo estructuramos en un grupo de puntos que permiten reorganizar el sistema de educación superior. Creo que hay oportunidades que abre esta conversación para pensar un sistema de educación superior más conectado con la estructura económica y productiva, más razonable a las trayectorias vitales de quienes se educan en la educación superior y que por ende superar ciertos elementos tradicionales de la estructura de titulaciones, de organización profesional que tiene nuestro sistema de educación superior. Y en términos de financiamiento, nosotros no lo hemos vuelto a proyectar, pero lo hicimos en el 2016, lo hicimos en el 2019, el ejercicio de reorganización de los recursos disponibles en el gasto de educación superior para superar las formas de financiamiento mediante crédito no requerirían de un esfuerzo mucho mayor, ¿no? Muy probablemente, y así lo he dicho por su intermedio presidente, lo ha dicho el subsecretario, lo dice el ministerio, están a la espera de un pacto tributario, pero muy probablemente sea posible estimar que abrir un camino, una proyección de 10, 15 años de superación de las formas de financiamiento vía crédito de los estudiantes, no requiere de muchísimos más recursos, ¿no? Lo que el Estado gasta habitualmente, ya sea
sobrecarga, recarga y etcétera del CAE son un gasto sustantivo, y además hay algunos otros que tienen que ver con la estructura de organización de financiamiento a la demanda. Ah, perdón, ¿terminó? Sí, Ah, terminé. perdón. El presidente, muchas gracias por la palabra. Muchas gracias, Fabián. Don Daniel Rodríguez. Gracias, presidente. Respecto a las consultas de la diputada Schneider, algunas cosas. Efectivamente, el consenso no es nuevo. El consenso existe desde el 2017 al menos. Y de hecho está en la ley porque la ley de educación superior exige el reemplazo exige al presidente del minuto enviar un proyecto de ley para reemplazar el CAE. Entonces es un consenso que hemos tenido hace tiempo, no es una novedad. Ahora, obviamente el consenso es que el CAE tiene que ser mejorado, más allá, no sé si hay tanto consenso. Respecto a la idea de que se compite por recursos y que eso es una concepción. La verdad es que se comentó la idea de ser preciso, y en realidad el concepto preciso no es la competencia, el concepto preciso es la escasez. Y la escasez no es un invento ni una forma de conceptualizar el mundo, es un hecho. Y el hecho es que los recursos públicos son escasos. Entonces, cuando yo mencioné que se podía priorizar las pensiones, la salud y la educación, eso no, buscar solucionarlo diciendo es que la escasez no existe o que no exista la competencia, es parte más bien del pensamiento mágico más que algo que haga parte de la realidad. Y efectivamente las prioridades no compiten, pero la escasez hace que uno tenga que elegir una cosa por sobre otra. Yo nunca mencioné los traspasos del fisco a los bancos. Yo solo mencioné el traspaso de las instituciones a los bancos por efecto de la garantía. Y ahí, de nuevo, en pos de la precisión que se solicitó, el fisco, uno no puede decir que el fisco ya pagó. El fisco compró activos, que es muy distinto a pagar. Si el fisco ya hubiese pagado, la deuda del CAE sería la mitad. El fisco no ha pagado, el fisco compró activos, y esos activos tienen que reconocerse o a pérdida, o venderse, o hacerse algo con ellos. Y por lo tanto, ese es un debate de finanzas públicas básicas, que quizás Acción Educaria Nuevo 21 están condenados a discutir sobre esto para toda la eternidad, ojalá que no, pero no es tan fácil como decir el fisco ya lo pagó. Eso va a tener que entrar de alguna forma a considerarse las arcas públicas. El subsecretario de Educación Superior hace 2 sesiones, por su intermedio presidente, lo explicó muy claramente. Eso hay que ver cómo se contabiliza y no se puede considerar como algo ya pagado. El proyecto del presidente Sebastián Piñera era bastante más que una repactación. De hecho, la Comisión Ingresa puede hacer repactaciones autónomamente, lo ha hecho varias veces para tratar de mejorar la morosidad. El proyecto de la presidenta Bachelet y el presidente Piñera era bastante más que una repactación. Ahí también creo que todos nos beneficiaríamos de mayor precisión. Y finalmente, respecto a la pregunta de fondo sobre la solución, de alguna manera estaba inducida en la presentación. Creo que tenemos que alinearnos en prácticas más parecidas, si queremos ser bien esquemáticos, más parecidas a Australia e Inglaterra y menos parecidas a Estados Unidos. El CAE es todavía, a pesar de las reformas de 2012, es un crédito bastante comercial, entre comillas. Tiene muy poco subsidio y tenemos que hacerlo universalmente subsidiado. Eso quiere decir que la cuota esté bajo un control, puede ser 10%, puede ser menos. Eso va a requerir más gasto, pero tiene que ver con la real posibilidad de restituir. La tasa de interés tiene que ser llevada al 2% universal o menos. Hay gente que ha hablado del 0%, es decir, que las personas solo paguen el dinero real que gastaron. Y eso es algo muy interesante, porque una de las críticas que uno escucha de muchas personas son: yo estoy dispuesto a pagar lo que costó mi carrera, pero no 3 veces lo que costó mi carrera, o no 2 veces lo que costó mi carrera. Y ese 2 o 3 veces tiene que ver con los intereses. Por lo tanto, un crédito sin intereses podría también ser percibido más justo por el beneficiario, lo cual es muy, muy interesante como alternativa de política pública.
Y también han habido discusiones en esta misma comisión que han comentado sobre incluir enfermedades catastróficas y otros elementos de contingencia que podrían llevar a suspender los pagos, es decir, a no mantener el pago del crédito en situaciones más allá de la cesantía, que es lo que existe hoy día. Y finalmente, que era una de las cosas más interesantes del proyecto del gobierno del presidente Piñera, tener un número fijo de cuotas. Es decir, lo que el Estado exige al deudor es retribuir lo que pueda durante un periodo de meses específico. Y la condonación, entre comillas, ocurre al final, en el sentido que el remanente que queda lo absorbe el fisco. Por ejemplo, si alguien estuviera con una deuda alta y su cuota fuera de 2 UF, pero solo puede pagar una UF y eso es el 10% de su sueldo, si esa persona paga 180 cuotas de una UF, se le estaría condonando la mitad de su deuda al final de su pago. Es decir, se compromete una contribución, una retribución por parte del estudiante, pero también el Estado condona, pero condona al final, de manera de no generar sobreendeudamiento. Esas son algunas ideas, por su intermedio, diputada, por su intermedio, presidente, obviamente algo difícil de decir. Creo que hay también espacio para bastante conversación entre distintos sectores. Esto no va a ser unilateral, pero felices de participar en eso si lo tienen a bien. Gracias, presidente. Gracias, don Daniel Rodríguez. Me había pedido la palabra la diputada Schneider. Gracias, presidente. Sí, agradecer a los invitados por la respuesta. Me queda bastante claro. Yo sí quería precisar a don Daniel que acá nadie ha sostenido que hay algún tipo de solución mágica. Es más, yo reconozco en mi intervención que los recursos son escasos. Mi punto es otro. Mi punto es que creo que el problema que tenemos acá, antes de hablar de meterle más recursos a un saco roto, es que el modelo de financiamiento de la educación, en particular en educación superior y en educación inicial, son ineficientes. Entonces, esa idea de que, claro, tenemos recursos escasos, hay que distribuirlo entre estas dos cuestiones que son fundamentales, que son muy importantes, es una discusión que creo que es posterior a la discusión que tenemos pendiente hace tanto tiempo de ambos sistemas de financiamiento que son bastante insostenibles. Quería sí precisar algo, quizá ahí el señor Rodríguez podría precisarlo, pero me estaba mirando su presentación respecto al dato respecto al 61% de morosidad, que me parece que tiene un problema respecto a lo que señalaba la propia Comisión Ingresa. Porque se toma en cuenta, me parece en sus datos, entre 1 y 2 cuotas de morosidad, pero la Comisión Ingresa para calcular el porcentaje de morosidad normalmente habla de 3 cuotas o más, lo cual cambia bastante el número. Entonces tendría cuidado con distorsionar la forma en que se presentan los datos para hacer un punto político, que me parece muy legítimo y también me parece muy interesante poder escuchar su propuesta, don Daniel, su mirada respecto al debate. Pero lo cierto es que la morosidad en los créditos por estudiar viene creciendo de forma sistemática desde el 2015 en adelante. Y esto no puede ser atribuido solamente a un discurso político. Acá estamos hablando también de que las expectativas de sueldo de las personas a la hora de egresar de una carrera de educación superior versus la carga que suponen los créditos está desajustado. Eso es una realidad. Entonces, insisto, no es bueno distorsionar los datos y la Comisión Ingresa calcula la morosidad a partir de 3 cuotas. Solo para terminar, entiendo de su propuesta, don Daniel, que estaría hablando de algunas correcciones a el sistema de financiamiento. A mí me parece que es muy interesante su propuesta y que creo que desde ahí podemos ir avanzando. Por cierto, esto es un diálogo que no va a ser unilateral ni impuesto, pero sí, a propósito que está el subsecretario, a mi juicio, en lo que señala don Daniel, falta más acción de reparación del Estado y falta una nueva lógica, una nueva arquitectura institucional del sistema de financiamiento, que creo que queda más clara en la presentación de don Fabián de Nuevo 21. Eso, presidente, era solo un comentario, más que una pregunta, una reflexión. Gracias, diputada. Sí. Muy brevemente. Sí. Don Daniel, no hay problema. Lo que sí, hagamos el esfuerzo de tratar de que no se transforme en un juego de ping-pong, pero adelante, tiene la palabra. Solo reaccionar a la idea de distorsionar los datos. No hay ninguna distorsión en el gráfico.
Entiendo y traté de aproximarme por su intermedio, presidente, diputada Schneider, con el mayor cuidado ese gráfico. De hecho, dije que la serie de tiempo es súper corta. Si uno efectivamente tomara muchos años, efectivamente se observa que la morosidad ha ido aumentando en el tiempo, eso es un hecho. Y también mencioné que faltaban un dato un gráfico que está actualizado, no está actualizado, y si uno ve más al futuro, probablemente hay una normalización respecto a ese endeudamiento que aumentó, porque además ese endeudamiento aumentó en los egresados de buen comportamiento de pago. Es decir, fueron personas, tal cual como usted dice, que dejaron de pagar en ese minuto y luego probablemente volvieron a un comportamiento de pago bueno. Pero mi objetivo de ese gráfico, y esto es lo que más me importa, no era demostrar que la morosidad hubiese empezado a crecer absurdamente ahora, para nada. Mi punto es las señales políticas, y en eso yo creo que hay un acuerdo, presidente, en que ciertas señales alteran la morosidad, esa morosidad aumenta la deuda, y ese aumento de la deuda dificulta la solución que creo que está sobre esta mesa en común. Gracias. Muchas gracias, don Daniel. Ofrezco la palabra, alguna consulta a los invitados. Asumo que por tampoco telemáticamente tampoco la hay. Bueno, agradecemos a los invitados que nos han acompañado en esta... perdón, subsecretario, usted tiene... se me había olvidado otras papeladas, ¿tiene algo? No, solo agradecer la presencia. Yo vengo acá invitado y disponible a resolver cualquier duda por su intermedio, presidente de los diputados, así que perfecto. Ya hicimos nuestra presentación. Muchas gracias. Bueno, reitero, agradeciendo agradezco la participación de los invitados, de don Daniel, don Fabián, del subsecretario, y no habiendo más preguntas y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.